El poder de la séptima horizontal, casos especiales. La séptima fila absoluta con peones pasados bien avanzados gana casi siempre. Un ejemplo es esta posición que tenemos en el tablero. Las blancas juegan en este momento el avance del peón a B7 y la idea fundamental es en llevar la torre a C7 y después a C8, con lo cual se promueve el peón. Veamos ahora otro ejemplo más de este interesante tema planteado por Ninsowish. En esta posición, las blancas tomaron una decisión de capturar el alfil con dama por H3, sabiendo que de todas formas el contrario con torre H6 le va a recuperar la dama, pero habían previsto que la torre en séptima junto con el peón de B5 le darían la victoria con dama por H6, G por H6 y ahora B6. Ya que la séptima fila ahora es absoluta, él tiene control total de esta horizontal. Si no fuera así y el peón negro todavía estuviese en la casilla original, por ejemplo, en G7, entonces las negras escaparían ubicando su rey en G7 y después la torre detrás del peón, con lo cual las blancas no podrían ganar. Este es otro ejemplo, tomado de una partida entre Tarrasch y Lasker en Berlín en 1918. Lasker en una nota señala la victoria de la siguiente forma: torre A2. Y bueno, en la partida se jugó de otra forma. Interesante, por otro lado, hubiera sido, después de este jaque, el intento de neutralizar la séptima horizontal absoluta llevando el rey a E1. Lasker da la continuación a 5, rey D1, A4, rey C1, A3 y rey B1 con tabla. Sin embargo, en la partida, después de torre A2 jaque, siguió el rey a F1, con lo cual se aleja considerablemente de la casilla B1 como vimos en el análisis anterior dado por Lasker. Después de A5, torre por G7, A4, torre G6, A3, torre por F6, torre B2, las negras ganan debido a que el avance del peón a A2 permitirá después de torre B1 promover el peón en dama y capturar la torre enemiga que tendrá que ponerse detrás del peón. Si el peón G de las blancas hubiera estado en lugar de en esta casilla G3 en G2, entonces en la posición inicial las blancas podrían, después del jaque, ubicarse en G1 y H2, con lo cual el final era tabla. Sin embargo, tal como están las cosas, la horizontal absoluta de las negras le da la victoria. Continuemos con otro ejemplo. Este es un segundo caso especial. Esto se produce un empate por jaque continuo, que tiene un interés por un error psicológico que es común. En esta posición, las blancas, un jugador de poca experiencia, ven la posición desesperada de su rey y juegan para empatar con torre de F a E7, reconociendo muy correctamente que es un grave error el jaque con la otra torre, porque después del rey D8, torre D7 jaque, rey C8, torre C7 jaque, rey B8, el alfil controla la casilla B7 y no se puede continuar con el jaque continuo y evidentemente están recibiendo un jaque mate con torre H1. Por lo tanto, lo correcto es dar el jaque con la torre de F, después de rey F8, torre F7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8 y torre H7. Con lo cual
se logrará el empate. Sin embargo, después del rey H8 sería un grave error evitar el mate en H1 debido al jaque con torre F2 que le da la victoria a las negras. Así que hay que seguir con torre H7 jaque, rey G8, torre de H a G7, rey H8, torre H7, rey G8. Ahora mira a su oponente a los ojos. ¿Realmente cree que puede escapar?, preguntaría el principiante. Repite los jaques como se indicó anteriormente unas cuantas veces y luego, solo para variar, da un jaque con la torre de G a G7, lo cual es un grave error porque se pierde la partida, porque el rey de las negras llegará, como vimos anteriormente, a B8 y el alfil cubre la casilla B7, con lo cual se pierde la partida por parte del blanco. De ello se desprende una moraleja: la variedad no siempre es rentable. La torre en D7 era un centinela robusto y como tal no debería haber sido molestada innecesariamente, comentó Ninsowish. Tenemos ahora otra posición más, donde es un caso especial muy importante de conocer. Aquí vemos que los tres peones de las negras están próximos a la promoción. Por lo tanto, hay que buscar una solución. Y aquí aparece lo que se llama una agrupación para empatar o un aparato de empate para realizar un jaque perpetuo. En este diagrama que se muestra, las negras tienen tres damas embrionarias. Por lo tanto, las blancas buscan empatar mediante un jaque continuo. Por ejemplo, si ellas intentan caballo H7, jaque, rey E8, caballo F6, jaque, rey D8 y el rey escapa hacia la casilla C8 y no hay más jaque. Por lo tanto, en la posición inicial, la jugada correcta es torre D7, donde el caballo protege a la torre y veremos qué ocurre. Aquí cualquiera de los peones que promueva va a dar el mismo resultado de empate. Por ejemplo, E1 dama, caballo H7 jaque, rey G8, caballo F6 y rey F8. Una de las ventajas de este mecanismo para empatar es que si las negras vienen con el rey a H8, entonces reciben el mate árabe con torre y caballo por medio de torre H7 mate. Por lo tanto, el rey debe ir a F8, sigue caballo H7 jaque, rey E8 y caballo F6. Nuevamente, ahora el caballo defiende la torre al tiempo que da jaque y fuerza al contrario a ir nuevamente al rincón. Desde ahora y después de el avance del peón o la promoción de cualquiera de estos peones, el resultado es el mismo. Por lo tanto, pasemos ahora a ver otro ejemplo más que nos deleita Ninsowish, y es el siguiente. Esta es una posición similar a la que habíamos visto anteriormente, pero con la diferencia de que las negras tienen una torre en C8. En este caso, torre D7 no sería suficiente, pero también sería innecesaria, ya que la torre en C8 detiene el vuelo del rey hacia el ala de dama. Por lo tanto, ahora no es necesario la jugada torre D7. El empate se logra de la siguiente manera: caballo H7 jaque, rey E8, caballo F6 y ahora si el rey juega a D8, entonces recibe mate. El rey negro era un tipo inteligente. Se suicidó en mitad del tablero cuando un soberano menos talentoso se habría conformado con la esquina para este fin. Pero en lugar de rey D8, aquí lo correcto sería mover el rey nuevamente a F8, con lo cual el final sería tabla. Después de caballo H7 jaque, el rey tiene que volver a esta casilla o
a E8, lo que se repite el jaque continuo con caballo F6. Y como dijo Ninsowi, si el rey es inteligente y quiere ir a suicidarse a H8, entonces recibirá el mate con torre H7. Por lo tanto, en este caso, con la torre en C8, el mecanismo de tabla no es necesario crearlo ubicando la torre en D7, que en este caso sería un grave error porque las negras podrían jugar tranquilamente la torre a esta casilla e impedir el futuro jaque del caballo en F6. Por lo tanto, caballo H7 es el mecanismo para hacer tablas. Seguimos con este otro ejemplo que da fin a este vídeo de situaciones especiales de las torres en séptima fila. Las blancas continúan aquí con la jugada torre H7 jaque. El negro está completamente perdido por el tema que vamos a ver a continuación. Rey G8, torre de A a G7, rey F8 y torre F7 jaque, con lo cual se gana el alfil. Aquí debemos mencionar el detalle de que el peón defiende las dos torres, puesto que si ese peón no existiese con rey G8, la partida tendría que concluir en empate, toda vez que si se captura el alfil, entonces al no existir este peón, el rey podría capturar la torre. Una coordinación necesaria para el éxito fue la posición protegida de la torre con el peón de G6. De haber sido diferente, con el rey G8 habría impedido la captura del alfil. En este caso, hay que tener en cuenta la capacidad de las torres combinadas para expulsar al rey de su esquina a C8 o F8. Esta capacidad proporciona la base del quinto caso. Así que hasta aquí hemos dado estos casos especiales de la torre en séptima fila. En otros vídeos continuaremos con temas similares que nos ofrece Ninsowi en su libro Mi Sistema. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.